Alessandra, ¿has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí. Por este acto de fe que haces público ante esta amada iglesia y con la autoridad que Dios me confiere, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alessandre, ¿has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí. Por este acto de fe que haces público ante esta amada iglesia y con la autoridad que Dios me da, porque soy ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Daily, ¿has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí. Por este acto de fe que haces público ante esta congregación y con la autoridad que Dios me confiere, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristian, ¿has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí. Por este acto de fe que haces público ante esta congregación, como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos nos ponemos nerviosos en una actividad como esta. Pero presentamos a Niurka y le preguntamos, Niurka, ¿has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador? Sí. Por este acto de fe que haces público ante esta congregación y con la autoridad que Dios me confiere, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Joel, ¿has creído en Jesucristo como tu único Salvador? Sí. Por esta declaración que haces pública ante esta iglesia y todos los presentes, y como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimada hermana Rosa,
¿Has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí. Por este acto de fe que haces público ante esta congregación y como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sebastián, ¿has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí. Por este acto de fe que haces público ante esta congregación y como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos saludando, aunque ya saludaron ya en el tiempo que fue anterior, pero quiero aprovechar la oportunidad para saludar a las familias de los hermanos que se bautizaron. No voy a simplemente a ponerlos en pie, pero agradecemos a Dios por ustedes y lo más importante por su hijo o hija que en este día ha tomado la decisión por Jesucristo y que no ha tomado la decisión por Jesucristo, sino decidió bautizarse y obedecer a Dios, bautizándose en nuestra iglesia. Así que estamos muy agradecidos a Dios por esta bendición y por el privilegio que hemos tenido de ser parte también de la vida de su familia. Quiero también en este momento llamar a los hermanos que fueron bautizados primeramente y voy a estar diciendo los nombres, por favor. Cuando escuchen su nombre, usted pasa aquí al frente y vamos a entregarle su diploma de bautismo y después también vamos a hacer el llamado de los hermanos que han su membresía a nuestra iglesia. Comenzamos con nuestra hermanita Alexandra Rivera. Alexandra, ven para acá. Ven para acá. Que Dios te bendiga mucho, Alexandra. Dios te bendiga mucho. Aquí tienes tu diploma. Permanezcan acá, que vamos a orar por ustedes. Nuestro hermano Alexander Rodríguez. Ven para acá. Que Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga mucho. Aquí está. Sí, ponte acá. Nuestro hermano Cristian Pascual. Cristian. Damos gracias a Dios por la juventud. Juventud, divino tesoro. Y cuando está en el Señor, mejor. Así que Dios te bendiga, mi hermano. Cristian. Daylin Venerio. Ok, estamos así. Saludado, Daylin. Ven para acá. Dios te bendiga mucho, joven. Que Dios te bendiga, Daylin. Aquí tienes. Nuestro hermano Joel Hernández. Para acá. No tengas pena, mi hermano. Estamos aquí. Aquí está. Nuestra hermana Niurka Rodríguez. Niurka. Dios te bendiga mucho, mi hermana. Dios te bendiga. Y nuestra hermana Rosa Aguiar. Venga para acá, mi hermana. Permanezcan aquí, mis hermanos. Vamos. Que Dios te bendiga mucho. Sí, qué bueno, qué bueno. Cuánto nos alegramos. Tenemos también un grupo de hermanos que han pedido traslado de membresía para ser parte de nuestra congregación y queremos mencionarles los nombres y vamos a estarle pidiendo que por favor pasen al frente a medida que vaya diciendo su nombre para entregarle su carta. Sebastián, disculpen, Sebastián, lo entregué junto. Sebastián, pero ¿cómo no vamos a...? Por aquí, por aquí. God bless you. Okay. Dios te bendiga mucho. Aquí tiene. Se asustó.
Párate por aquí, mi hermanito. Gracias a Dios por este grupo hermoso, hermanos. Tenemos que orar por ellos para que Dios les ayude en medio de cada una de las situaciones que están por llegar a sus vidas. Pero no solamente por ellos, sino también por nosotros. Dios se goza por ver a jóvenes y también adultos que toman la decisión de formar parte de su iglesia aquí en la tierra, su cuerpo, que es la iglesia. Y estamos muy agradecidos a Dios por estos hermanos. También queremos llamar a estos hermanos que aparecen acá. Tenemos a Ángela Esquivel. ¿Está aquí en esta mañana? Ángela Esquivel. Venga para acá. Ángel Esquivel. ¿Es así? ¿Cómo? Ángela no pudo estar. Perfecto. Sí, que es tu esposa. Gracias, mi hermano. Ángela Esquivel. Déjame ver si tengo aquí el nombre de usted ya. Edward Esquivel. Aquí está. Perfecto. Nuestro hermano Aurelio Morales. Nuestra hermana Anisbel, su esposa. Dios te bendiga, hermano. Aquí está. Dios te bendiga. Aquí está. Nuestro querido hermano Eugenio Font. Ese lo conocemos bien. Venga para acá. Y su esposa Gladys Hernández. Que vengan los dos para acá. Eugenio y Gladys González. Nuestra hermana Guadalupe Rodríguez. Dios te bendiga mucho. Déjame saludarte. Nuestro hermano José García. ¿Está por acá? José Ángel García, vamos a ponerle con doble nombre. Juan Esquivel. ¿Está en traducción? Ah, está acá. Ven para acá, Juan. Dios te bendiga, José. Que Dios te bendiga, mi hermano. Nuestra hermana Leticia Guzmán. Dios te bendiga, mi hermana. Aquí tiene. Nuestra hermana Marlene Rosales, esposa de José Ángel García. El hermano Roberto Hatip. Roberto, venga para acá, mi hermano. Vale. Roberto, Dios te bendiga, mi hermano. Aquí estamos, mi hermano. Aquí tienes. Nuestra hermana Susana Valdés. Susana Valdés, aquí está. Y nuestra hermana Yori Aliaga. ¿Se encuentra? Yori, entre para acá, mi hermano. Llegue. Que Dios te bendiga, Susana. Dios te bendiga, mi hermano. Aquí tiene. Puestos en pie, hermanos, le estamos dando la bienvenida a nuestra iglesia, a este grupo de hermanos, y damos un aplauso y gloria al Señor por sus vidas. Estamos muy agradecidos a Dios por este grupo de hermanos que ha tomado la decisión de ser parte de nuestra congregación. Quiero tener un momento de oración, dando gracias a Dios por la vida de ellos, y para que a partir de este momento no solamente sea uno que llega, sino uno que sirve. Porque en la viña del Señor hay lugar, y hay lugar para servir. Así que esperamos que también ellos puedan unirse al servicio de nuestra iglesia y enfocarnos para seguir ganando a otros para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios para sus vidas. Oramos. Señor y Padre Celestial, gracias por la bendición que hemos tenido en el día de hoy, de bautizar a este grupo de hermanos, Señor, que tomaron una decisión por ti hace algún tiempo, pero que hoy la han hecho pública por medio del bautismo.
Pedimos tu bendición y tu cuidado para ellos, Señor. Pero también pedimos por otros que han engrosado este grupo porque han decidido ser parte de nuestra congregación. Hermanos de años de experiencia cristiana, muchos años caminando contigo, pero que hoy quieren formar parte de nuestra iglesia. Pedimos que tú les ayudes, que tú les bendigas también a ellos y que ellos puedan encontrar un lugar para servirte en esta amada iglesia en la cual tú le has puesto. En el nombre de Jesucristo pedimos tu bendición para cada uno de ellos y tu iglesia aquí representada dice amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, muchas gracias. Pueden bajar, ocupar sus asientos, que Dios les bendiga. Vamos a leer la Biblia ahora, el capítulo 8 del libro de los Hechos, que dice lo siguiente en la palabra de Dios para nosotros hoy. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en las cárceles. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por el mensaje que podemos comunicar hoy que trata acerca de este tema de los discípulos. Bendice nuestra iglesia y que también nosotros podamos expresar cada una de las enseñanzas que tú tienes en tu palabra para ser edificados en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesucristo lo pedimos todo humildemente y tu iglesia dice amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a estar enfocados exactamente en este tema y hemos puesto por título al mensaje de hoy, aprendiendo a caminar como un discípulo. Aprendiendo a caminar como un discípulo. Ese es el título, lo tenemos acá en la pantalla. Repito, aprendiendo a caminar como un discípulo. Aprendiendo a caminar como un discípulo. Vivimos en tiempo en que todo tiene un precio. No hay nada que se escape de un precio. Usted va a las tiendas y usted va a ver un precio, usted va a todos los lugares y todo tiene un precio. Y generalmente, por lo general, muchas de las veces de los precios que vemos son costosos. Nada es muy barato, todo cuesta. Hasta la comida tiene un costo y a veces tenemos que tomar decisiones para saber qué es lo que vamos a comer y con qué nos vamos a alimentar, porque tenemos que hacer planificaciones para estas cosas. Hoy para hacer un trabajo, si usted quiere hacer un trabajo en su casa o vamos a hacer un trabajo en la iglesia, haces varias llamadas a diferentes compañías o a diferentes personas que pueden hacer el mismo trabajo. ¿Es así o no? Y entonces usted comienza a valorar cuál es el mejor precio. Me dijeron que cuesta tanto por acá y tanto por acá. Para hacer el mismo trabajo, varios precios. Hay veces que el mayor precio no quiere decir que sea el mejor que va a trabajar lo que usted desea. Pero muchas veces cuando ponen un gran precio usted puede exigir más porque te están pidiendo un precio más elevado. Si vemos todo eso, nos damos cuenta que también cuando usted quiere pasar vacaciones, usted hace lo mismo. Usted llama a varios lugares para ver si hay alguna reservación y usted puede quedarse una noche en un hotel y va a hacer la reservación y usted escucha, no, tanto el precio de esta habitación por una noche. Usted dice, ok, llamo después. Y llama a otro lugar y le dice, no tanto. Y usted dice, este sí me es rentable basado en los gastos y la planificación económica que tengo para enfrentar. Así también pasa no solamente con un hotel que usted se quiere hospedar, sino cuando usted va a comprar un auto o simplemente cuando va a echar combustible. Que eso lo hacemos casi todos los días. Vamos a echar combustible y usted pasa y usted ve en una gasolinera a $2.59. Oh, está un poco caro. $2.55. Este está más barata. Increíble. Unos centavos más, pero por esos centavos a veces paramos y echamos el combustible a nuestro carro porque estamos haciendo una planificación y nos ahorramos unos centavos. Hay veces que no hay tiempo y uno tiene que entrar a un lugar o tiene que hacer un gran viaje y cuando va a hacer el viaje es en este mismo lugar. Y uno hace la inversión, pero todo tiene un precio. Es cierto que si todo tiene un precio, también debemos decir de que la vida cristiana tiene un precio. Seguir a Jesucristo tiene un precio. Ser un discípulo de Cristo tiene costo o conlleva costo. Y el precio más elevado lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario,
dándonos el ejemplo a nosotros para que entonces sepamos que no es una vida color de rosa, es una vida de bendiciones, pero hay que renunciar a muchas cosas en esta vida. No se es discípulo de Cristo solamente por llevar el nombre. Un discípulo escucha al maestro. No solamente escucha al maestro, se deja guiar por el maestro. Un discípulo aplica la enseñanza del maestro. Un discípulo comparte la enseñanza del maestro y un discípulo vive la enseñanza del maestro. Si hacemos todas estas cosas, entonces nosotros podemos decir que somos verdaderamente sus discípulos. Y entonces la verdad nos ha hecho libre y practicamos la verdad del Evangelio porque somos seguidores de Cristo. Quisiera en esta mañana meditar en algunos principios que la Biblia nos habla o nos enseña acerca de lo que Dios espera de nosotros como seguidores de Cristo. En primer lugar, para caminar como un discípulo, debemos aprender a ajustar nuestra vida a la palabra de Dios. Ajustar nuestra vida a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede en muchas ocasiones con nosotros? Queremos que la palabra se ajuste a lo que nosotros queremos. Queremos ajustar la palabra a lo que nosotros simplemente queremos transmitir y enseñar. Y no es así. Nosotros venimos a Cristo y por tanto tenemos que hacer ajustes con respecto a lo que Dios quiere para nosotros. Cuando uno forma un hogar, todo inicio lleva ajustes. Hablamos la semana pasada de la familia. Pero cuando usted se casa, no es lo mismo que de novio. Y eso lo sé yo porque me casé. Los que se van a casar sabrán exactamente eso. Uno de novio ve unas cosas diferentes a la realidad de cuando uno se casa. Comienzan responsabilidades como hablamos la semana pasada y tú tienes que hacer ajustes. Tú estás viviendo con una persona que viene de un contexto, de un hogar diferente al tuyo y tú también traes de tu hogar situaciones que quizás esa persona que va a compartir la vida contigo nunca ha tenido. Y entonces comienzan a formar una familia y usted tiene que ajustarse exactamente a las características de su nuevo hogar. Ya no es su hogar. Yo recuerdo que cuando yo conocí a Glenda y comenzaba Glenda a hacer algunas cosas, yo le decía, mi mamá no lo hace así. Y ella me miraba y dice, yo no soy tu mamá. Porque es normal. Es algo que simplemente uno trae de su hogar, de su familia, y uno quiere incorporarlo de alguna forma y cuando ve haciendo algo dice, no, mi mamá no lo hace así. No, ¿y qué? Pero yo lo hago así. Yo soy diferente. Y eso uno lo va comprendiendo en la medida que uno se va familiarizando y va formando su hogar y se va ajustando. Se va ajustando a su nueva familia. En la vida cristiana sucede lo mismo. Cuando Dios le habla a una persona revelándole lo que está a punto de hacer, es una invitación para ajustarse a Dios. Cuando Dios te habla y te quiere enseñar y te quiere mostrar lo que quiere hacer a través de ti como un discípulo, usted tiene que comenzar a ajustarse a Dios, a saber lo que Dios quiere para usted, lo que tiene que dejar para seguir a Jesucristo. Usted no puede continuar su vida como de costumbre o quedarse en el punto donde está e ir al mismo tiempo con Dios. Usted si va a ir con Dios, usted tiene que ajustarse a lo que Dios tiene para usted. Si usted quiere servir a Dios, debe estar dispuesto a obedecerle. Y sin embargo, en la Biblia encontramos numerosos hombres de Dios, muchos hombres que pudieron hacer este cambio y ajustar su vida al Padre Celestial. Vamos a la Biblia desde el inicio y encontramos allí no solamente a Noé, sino a Abraham, a Moisés y muchos otros. Pero vamos a pensar en Noé primero. Noé no podía continuar su vida cuando Dios lo llamó a construir su arca para ser salvo, continuar su vida rutinaria y construir lo que Dios le había hecho. Simplemente tenía que ajustarse y decir, ahora voy a dedicar tiempo a lo que Dios me llamó a hacer. Y comenzó Noé a hacer lo que Dios le estaba llamando y tuvo que ajustarse. Su tiempo ahora estaba condicionado a la voluntad de Dios, pero a un llamado que Dios le había hecho. Abraham no podía quedarse en Ur o allí en Harán y ser padre de una nación en Canaán. Tenía que salir de Ur de los Caldeos, como Dios lo llamó, y decirle, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Y allá fue Abraham, pero si se hubiera quedado en Ur de los Caldeos,
o en Aram posteriormente, se hubiera quedado allí y no hubiera conocido la voluntad de Dios y lo que Dios iba a hacer a través de él en Canaán, donde se estableció después la descendencia de este gran hombre. Moisés no podía quedarse en el desierto, allí de Madián, con su suegro Jetro y su esposa, y ser el libertador del pueblo de Israel de la mano del faraón. Él tenía que salir del desierto e ir hacia donde Dios lo estaba guiando. Él tenía que ser el discípulo de Dios y ajustarse a Dios. Dios no se iba a ajustar a Moisés. David, un hombre extraordinario, un rey como nunca hubo en Israel. Pero David tuvo que dejar sus ovejas y obedecer el llamado de Dios de ser rey. Cuando fue ungido y después todo lo que pasó con el rey David, que tuvo que huir de Saúl, que fue su suegro, porque quería matarle, David supo de que Dios lo había sacado de un lugar, quizás de comodidad, siendo un pastor de ovejas, y que lo había traído a una condición difícil, pero tenía que ajustarse porque Dios estaba con él y Dios le iba a mostrar. Si David se queda, David no hubiera sido el rey que fue. Por tanto, encontramos otros hombres como Amós. Amós tuvo que dejar sus higueras para ir a predicar a Israel. Encontramos también a Jonás, que tuvo que dejar su hogar y sobreponerse a los prejuicios para ir a predicar a Nínive. Nínive, que era una ciudad perversa, una ciudad que había oprimido al pueblo de Israel. Y simplemente, él tenía que hacer la voluntad de Dios y tenía que ajustarse a Dios como discípulo. Pedro, Andrés, Santiago, Juan tuvieron que dejar su negocio de pesca para seguir a Cristo. Es decir, tuvieron que hacer ajustes, sí, se ajustaron a la voluntad de Dios, pero Dios no se ajustó a ellos a Dios. Encontramos a Saulo de Tarso. Y en este pasaje que leíamos hace unos instantes del capítulo 8, nos damos cuenta de que este hombre era un hombre perverso. Después de haber mandado apedrear a Esteban. La primera frase que encontramos en el versículo 1 del capítulo 8 dice lo siguiente: y Saulo consentía en su muerte. Estaba de acuerdo con su muerte. Se gozaba en su muerte. Sentía satisfacción por ver a aquel hombre muerto. Eso era lo que la Biblia nos estaba queriendo decir, o nos quiere decir con esta expresión. Eso era lo que Pablo sentía en el momento de la muerte de Esteban. Y todos los demás lloraron. Lloraron los discípulos, lloraron los amigos de Esteban. Pero Pablo gozaba porque él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Increíble. Increíble. Él pensaba que estaba haciendo lo que Dios le estaba mandando. Y no era así. Pero todos los demás sí asumieron el reto. Y Pablo tuvo que cambiar completamente la dirección de su vida para que Dios lo usara para predicar el evangelio a los gentiles. Es decir, Pablo se ajustó a Dios. Lleva reto ajustarse a Dios. Ajustar nuestra vida a Dios y ser un discípulo de Cristo lleva un gran reto. Hoy vamos a ver un grupo de hermanos que van a estar pasando la membresía. Hermanos que llevan muchos años en el camino del Señor. Hermanos que se bautizaron hace muchos años y que hoy pasan su membresía a la iglesia bautista, la primera de Hialeah, porque han decidido ser parte de esta congregación. Pero hay un grupo de 8 hermanos que se van a bautizar porque han decidido seguir a Cristo y quieren dar testimonio público de lo que Cristo ha hecho en su vida. Y este no es el final. Hace unos días, es decir, el viernes conversaba con un grupo de ellos y le decía, este no es el final del camino. Como el matrimonio, es el principio de una nueva etapa. Vendrán diferentes dificultades, vendrán tentaciones, vendrán situaciones que nosotros ni siquiera imaginamos, pero allí está Dios. Si usted se ajusta a Dios, usted va a ser vencedor. Aunque estos hombres que aparecen aquí, que acabamos de mencionar, rindieron sus vidas completas a Dios, el principio de hacer ajustes se mantiene aún para aquellos que sirven a Dios en la actualidad. Usted y yo necesitamos hacer ajustes en diferentes áreas. Si usted sirve como maestro, usted necesita hacer ajustes. Si usted quiere ser un discípulo ejemplar y quiere servir dentro de la iglesia, tiene que hacer ajustes. Quizás tiene que hacer ajustes de tiempo, quizás tiene que hacer ajustes económicos, quizás tiene que hacer ajustes en la familia, quizás tiene que hacer ajustes para recoger a su hijo. Tiene que hacer ajustes porque usted quiere servir, porque usted quiere ser un discípulo del Señor. Y eso requiere tiempo y entrega. Por eso es que es importante que usted comprenda que la palabra de Dios es vital. Usted tiene que obedecer
la palabra de Dios. Y ese es el ajuste más grande que el Señor pide de nosotros. Dios de alguna manera nos hará saber y nos mostrará su propósito en medio de las dificultades que podamos enfrentar. Pero los ajustes tiene que hacerlo usted. Usted necesita ajustarse a Dios. Recordemos que la dificultad más grande para seguir a Cristo surgirá en el punto de ajustar nuestra vida a Él. Repito, la dificultad más grande para seguir a Cristo surgirá en el momento o en el punto de ajustar nuestra vida a Él. Cuando usted tenga que hacer ajuste, ahí es cuando usted va a decir, ¿vale la pena seguirlo? ¿Vale la pena tomar la decisión? ¿Vale la pena dejar lo que estoy haciendo para seguir a Jesús? Yo les digo, hermano, que sí vale la pena. Y no porque yo sea ahora pastor. Porque usted puede decir, claro, pastor, usted tiene tiempo suficiente para servir a Dios. No. Usted está constantemente aquí. Su trabajo es todo lo que tiene que ver con la congregación y está haciendo trabajo administrativo en la iglesia. Ok, cualquier trabajo, pero todo vinculado con la obra del Señor. No, hermano, se equivoca. Usted donde quiera que está, y lo hemos dicho en otras predicaciones, donde quiera que usted está, usted puede ser un siervo de Cristo y usted se ajusta para hacer la voluntad de Cristo con la paciente que usted tiene, si es médico, o con el paciente, con el trabajador que viene o la persona que viene para hacer un trabajo de mecánica, como tenemos ahí nuestro hermano Abad y otros hermanos que son mecánicos. Usted puede servir a Cristo también por medio de lo que usted hace y hacerlo de la mejor manera, porque lo está haciendo para alguien, hazlo entonces para el Señor, porque usted es un discípulo de Cristo y tiene que hacerlo de la manera correcta. Es decir, no es porque nosotros estemos acá. Ese no es el punto. El punto está en que todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de nuestro Dios. En segundo lugar, para caminar como un discípulo debemos aprender a estar en dependencia total de Dios. No solamente ajustarme a la palabra, sino ahora depender. Depender de Dios. Y esto es más. Esto requiere más entrega. Nuestra dependencia de Dios nos llevará a conocer lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Jesús dijo que nuestra relación con Él era como la vid y los pámpanos. Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, esa dependencia va a llevar a nuestra vida a dar frutos. El punto es de una suma importancia, ya que si Dios no obra en usted, no puede hacer nada para producir frutos para el reino del Señor. Dios tiene que obrar en su vida y entonces usted dará frutos para el Señor. Hay muchos cristianos en nuestras congregaciones como la higuera estéril, sin frutos. Y el Señor año tras año viene y mira nuestra vida. Y ahí está Cristo cuidando de nosotros. Y cuando viene el Señor y ve que no da fruto, entonces viene Cristo y le dice, Padre, no, dejémoslas un año más, para ver si un año más da fruto. Y el Señor Todopoderoso dice, ok, mi hijo, vamos a esperar esta higuera, para ver si en un año más da fruto. Y cuando pasa el año, vuelve Dios a ver que la higuera no dio fruto. Y allí viene a donde está la higuera y dice, vamos a quitarla, porque está inutilizando el suelo, y ahí el Señor Jesucristo intercediendo como abogado por nosotros, le dice al Padre, no, dejémosle un año más, para que produzca, para que simplemente dé el fruto, porque ella va a absorber los minerales de mi vida, va a llevar el fruto deseado. Y así pasa tiempo, y simplemente vemos a un Cristo intercediendo, a un Cristo perdonándonos, a un Cristo al lado nuestro, y usted sin hacer nada, sin buscar de Él, sin pensar que Él murió por usted, sin pensar en todo lo bueno que Él hace por usted. Y eso es lo que conocemos como estos cristianos que son carnales, que no pueden vivir una vida plena, porque todas las cosas del mundo los ata y los lleva a hacer su voluntad y no la voluntad del Padre. Tristemente hay muchos así. Pero Dios, por medio de su Hijo Cristo, que ha sido la vid verdadera, nos da a nosotros la posibilidad y la bendición de llevar frutos en abundancia. Pero debemos permanecer pegados a la vid.
Cuando usted vive en dependencia de Él, usted puede llevar los frutos que Él espera y puede darle. Cuando usted vive en dependencia de Dios, también Él quiere realizar las cosas que para el hombre son imposibles. Porque el hombre puede pensar muchas cosas, pero Dios es quien hace todas las cosas en el corazón del hombre. Hay una historia que no es real. Voy a decirlo así para que nadie se alarme. Es una historia que no es real, pero sí es una historia tomada de un libro que narra la realidad de muchas iglesias y de muchos cristianos. Que a veces pensamos que clonar o buscar o ver lo que otros hacen es lo que nosotros tenemos que hacer para hacer crecer y multiplicar la iglesia. Y trata así esta historia. Lo siguiente, una iglesia oraba: oh Dios, ¿cómo quieres alcanzar a nuestra comunidad a través de nosotros y edificar una gran iglesia? Esto era la iglesia constantemente oraba y decía: Señor, nosotros queremos alcanzar a muchas personas, muéstranos lo que tú quieres hacer, muéstranos cómo podemos alcanzar nuestra comunidad, cómo podemos llevar a otras personas para Cristo. En medio de su oración, Dios les guió a aquella congregación a emprender un ministerio de buses para proveer transporte para los niños y adultos que querían venir a la iglesia. ¿Qué pasó? Aquellas personas, cuando vieron que Dios les estaba mostrando de que esto era lo que debían hacer, hicieron la voluntad de Dios y dijeron: Señor, si tú quieres que vayamos por este camino, nosotros iremos. Se sumaron a la voluntad de Dios toda la congregación y compraron buses. Y la iglesia comenzó a traer niños, comenzó a traer más personas adultas. La iglesia comenzó a crecer y fue un tremendo testimonio para todas las personas que estaban a su alrededor. Y muchas iglesias escuchaban lo que estaba pasando en aquella pequeña iglesia que un día decidió ponerse en manos del Señor. Lo interesante es que cuando escucharon los testimonios de las demás iglesias, aquella iglesia que estaba creciendo, muchos pastores le decían: oye, qué bueno lo que están haciendo. Y comenzaron a halagarlos. Ellos dijeron: magnífico. Se sintieron muy satisfechos con lo que Dios había hecho y dijeron: vamos a hacer algo. Vamos a hacer un libro para que las personas comprendan cómo se hace crecer a una iglesia. Y se sintieron tan bien con aquello que por medio de las preguntas de la congregación de todo lo que estaban haciendo, hicieron entonces un libro que decía como título: ¿cómo hacer crecer grandes iglesias por medio de un ministerio de buses? Y allí ellos impregnaron todo lo que ellos habían tenido como experiencia. Cómo empezaron a orar y allí cómo Dios les mostró y cómo Dios les fue mostrando todas las cosas y cómo Dios después fue haciendo una obra, cómo ellos determinaron seguir la voluntad de Dios y todo aquello lo que escribieron en el libro para que otras iglesias vieran cómo ellos habían hecho y así las otras iglesias podían crecer como ellos también lo habían hecho. Si usted quiere saber lo que Dios quiere hacer en su ministerio, querido hermano, usted no puede acudir a los métodos que usaron otros, porque los métodos no son los que hacen crecer una iglesia. Y ahí es donde está el punto. El método jamás es la clave para realizar los propósitos de Dios. La clave es la relación personal de su iglesia con el Salvador. Y para eso tenemos que ser discípulos. Si usted no es discípulo, usted no va a conocer la voluntad de Dios. Usted no va a saber lo que Dios quiere hacer. Por eso tenemos muchos libros. Que si usted se enfrasca en leer todos estos libros y aplicar los métodos que cada una de estas grandes iglesias ha aplicado para crecer, usted simplemente se dará cuenta de que usted no puede. Porque eso se lo mostró Dios a esa iglesia. Pero cuando usted aplica los principios de la palabra del Señor, cuando usted comienza a hacer lo que Dios quiere en su palabra y comienza a buscar los métodos propios que Dios quiere que usted use en esta iglesia para llevar adelante su plan, usted se dará cuenta que al final usted va a hacer un libro de la primera iglesia bautista de Hialeah, pero ese libro no va a ser la clave para que otra iglesia crezca. Fue la clave que Dios dio para esta iglesia cuando aplicó los principios bíblicos y buscó los métodos para llevarlos adelante. Y cuando los llevaste adelante, crecimos, porque Dios se glorificó en nosotros. Pero otros que quieren aplicar los mismos métodos se darán cuenta de que es imposible, porque no son los métodos, es la relación con Dios lo que nos dice hacia dónde Dios quiere
guiarnos. Y eso es clave en todo, hermanos. Clave en todo. No podemos clonar lo que otros ven, ni lo que otros hacen. No podemos clonar aquellas cosas que estamos viendo que están haciendo prosperar. No, hay que conocer lo que Dios está haciendo. Pero como discípulos de Cristo debemos estar en dependencia de Dios para saber lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. Repito, los métodos son solo la manera de aplicar los principios de la palabra de Dios en estos tiempos. Nosotros no podemos seguir viviendo quizás con métodos antiguos del año 1900 porque no se aplica. Pero los principios que fueron establecidos por Cristo en el año 30, después que comenzó su ministerio, son los mismos principios que seguimos aplicando hoy porque no cambian. No son principios que debemos transferirlos y cambiarlos y sustituirlos. Son los principios que Él nos dejó en su palabra. Es lo que Él quiere que hagamos, lo que Él nos dejó en su palabra. Pero todo lo demás que ha hecho el hombre como metodología para poder alcanzar, para poder hacer mejor el mensaje de salvación, no es lo bíblico. Y me atrevería a decir, la escuela dominical no es bíblica. Sin embargo, no he encontrado un método actual para sustituir la escuela dominical o la escuela bíblica como la que tenemos. Pero a veces pensamos que los métodos son bíblicos y que esos no pueden ser sustituidos porque eso es lo que hemos aprendido. No, hermanos, la Biblia es lo que nosotros necesitamos aplicar y enseñar, no otra cosa. Tenemos que aplicar lo que Dios nos enseña en su palabra y para eso tenemos que ajustarnos y someternos a la voluntad de Dios. Tenemos que estar pegados, tenemos que hacer compromisos con nosotros con el Señor. En tercer y último lugar, para caminar como un discípulo debemos aprender a pagar el precio de un seguidor de Cristo. Todo tiene un precio, como decíamos al principio. Hay un precio a pagar. Y usted y yo tenemos que pagar un precio si usted quiere seguir a Cristo. Y el precio es alto muchas veces, muy alto. Hay historias de personas que han pagado el precio de la muerte por seguir a Cristo. Y actualmente hay muchos cristianos en el mundo que están pagando el precio de la muerte por seguir a Cristo. Usted no está pagando ese precio. Ese precio no ha llegado a usted. Desde el momento que uno reciba a Jesucristo como su Salvador, nuestra vida deja de ser la misma que habíamos llevado hasta ese momento. Cambias. Increíble cómo cambias. Pero eso tienes que sentirlo y tienes que vivirlo. Si usted no ha cambiado, como decíamos hace un tiempo atrás en una predicación, usted tiene que decir, Señor, si yo no he cambiado es porque en realidad tú no eres el Señor de mi vida. Yo quiero que tú seas mi Señor. Tienes que arreglar tus cuentas con el Señor. Pero automáticamente tú lo vives, lo sientes. Tú no leías la palabra y ahora quieres leerla. Porque quieres conocer más de Dios. Recuerdo cuando me convertí con 15 años. Uno de los primeros grupos religiosos que comenzaron a llegar a mí fueron los Testigos de Jehová. Y yo estaba comenzando a visitar la iglesia, me había convertido, llevaba meses solamente de visitar la iglesia y después de mi conversión. Pero yo no sé cómo se enteran, en mi país eran una plaga, se enteraban de que alguien estaba yendo a la iglesia y te caían en la casa, increíble. Y yo era un jovencito, con 15 años, no tenía conocimiento de la Biblia. Y cuando comenzaron a llegar aquellas personas y a visitarme y a hablarme de la Biblia y a hablarme del reino de los cielos y a hablarme de que Cristo no es Dios y a hablarme de todo aquello, lo que trajo a mi mente fue confusión. Y yo estaba confundido y decía, ¿pero cómo? Es verdad. ¿Cómo que Cristo es Dios? No puedo entenderlo, no puedo entenderlo. Y comencé yo a dudar, después de convertido, a dudar de mi conversión, no de la salvación tampoco, sino de lo que era la doctrina de que si Dios era o no el Hijo y el Hijo era Dios. Y en medio de todo aquello yo hice una oración a Dios y dije, Señor, no escucho a más nadie. Muéstrame por tu palabra, quién tú eres. Y recuerdo que con 15 años, con la edad de algunos de los jóvenes que tenemos acá, jovencitos, que a veces no leemos la Biblia ni siquiera en el celular, abrí mi Biblia en Génesis y comencé página por página
buscando respuestas. Hice un estudio que lo conservo en mi país, entre las cosas que tuve que dejar en mi casa, de todos los textos que me hablaban de que Cristo es Dios y que el Padre y el Hijo son la misma persona. Increíble. Cuando pasé un tiempo haciendo esto, no fueron 2 días, fueron semanas y semanas y semanas. Pero cuando vinieron por segunda vez y por tercera vez, llegó un momento que dijeron, no, está bien, ya te entendemos, no hay problema. Me dejaron tranquilo. Pero yo tuve que comprender por medio de la palabra del Señor que había un precio a pagar. Y el precio de seguir a Jesucristo puede traer en algún momento a alguien que viene a confundirte. Y entonces tú tienes que buscar y tienes que apegarte a la palabra para poder hallar respuesta. Pero si usted no se apega a Dios y usted no paga el precio de dedicar el tiempo necesario, que es algo muy sencillo, para aprender de la palabra, usted no podrá enfrentarse a las situaciones que pueden llegar a usted. Por eso, hermanos, sí vendrán situaciones, hay que pagar un precio. Y desde el momento que uno se convierte, comienza a tener situaciones. Y el diablo te va a poner allí obstáculos para que usted caiga. Son muchos los creyentes que toman una decisión por Cristo y se bautizan. Sí, como hoy. Y esperamos que esto no suceda con ninguno de los hermanos que se bautiza. Y luego no quieren pagar el precio de una vida de obediencia. No quieren pagar el precio de una vida de obediencia. Decían seguir viviendo como lo han hecho siempre. Tener todas las características de una persona que vive en este mundo, siendo miembro y parte de una congregación cristiana y un discípulo de Cristo. Mantienen vidas pobres de frutos espirituales, sin personas ganadas para Cristo. Vidas pobres en cuanto a frutos de servicio de la iglesia de Cristo. Y sus vidas son pobres en cuanto a una evidencia clara de su conversión, es decir, no ha habido cambios. Son pobres hasta en cambios. Y decimos, ¿cómo podemos ver a un discípulo reflejado dentro de nuestra iglesia sabiendo de que somos los que estamos en este mundo para ser luz del mundo? Si usted ha sido llamado a ser luz, usted tiene que ser luz. No puede dar oscuridad ni luz y poca luz. Usted ha sido llamado a ser luz. O eres frío o caliente. O te mantienes en una misma línea. Tienes que simplemente dar a Dios lo que es de Dios. Y tu vida le pertenece al Padre Celestial. Tú eres de Dios. Cuando decidimos servir a Cristo, mis queridos hermanos, a través de un ministerio, el precio a pagar también es alto. Y por tanto requiere mayor sacrificio y en algunas cosas ha sido acompañado por sufrimiento. En algunos momentos ha sido acompañado por sufrimiento. Hace algún tiempo atrás, predicando, usé la ilustración de Jim Elliot. No sé cuántos recordarán esta ilustración de aquel misionero que fue a los Aucas, aquí en las selvas amazónicas que están en el Ecuador. Lo triste de todo es que aquellos misioneros sintieron el llamado de ir a aquel lugar. Y tenían la pasión para predicarle a aquellos indígenas, a aquellos nativos de aquellos lugares. Entregaron todo, eran jóvenes como muchos de nosotros, que tenían esa pasión para llevar el evangelio, el deseo de servir al Señor, de entregarse y ser un discípulo obediente a la voluntad de Dios. Y allá fueron, recién casados estaban algunos, y allá fueron a predicarle el evangelio a aquellas personas. Y cuando llegaron, comenzaron a tirarle radios y tirarle para que las personas que estaban allí pudieran escuchar. Y un día trataron de acercarse y los mataron. La esposa de Jim Elliot, no sé si lo estoy pronunciando correctamente ustedes, simplemente busquen después la historia. La esposa de Jim Elliot, después de aquella experiencia, fue difícil para ella asimilarla, pero ella volvió. Porque era la pasión de su esposo. Y volvió a los Aucas. Y ella fue la que pudo entrar a aquellas tribus indígenas. Porque ella pagó el precio. Pagó el precio de que ella sabía que podía ser muerta. Pero Dios se glorificó. La persona que mató a su esposo se convirtió.
y llegó a ser uno de los pastores de aquellas tribus, de las tribus de los Aucas, que posteriormente, en los años 90, escuché por boca de uno de los pastores que me dio clase en el seminario, que hoy está en la presencia de Dios, que tuvo la bendición de estar en un congreso de la Alianza Bautista Mundial. Y ahí estaba el hombre que había matado a Jim Elliot. Y se tiró fotos. Y recuerdo que en aquel tiempo yo era estudiante del seminario y nos mostró las fotos con aquel hombre. Pero el precio fue alto. Fue un precio alto. El precio del sacrificio de una persona. Dios lo usó para glorificarse por medio de su esposa, para que su esposa fuera la que Dios usara como instrumento para ganar aquellas tribus perdidas. Increíble, hermanos. Hay un precio a pagar. Sí, como discípulos de Cristo tenemos un precio a pagar. La vida cristiana no es una vida simplemente que nosotros venimos y disfrutamos un domingo. Hay sacrificios, hay renuncia de cosas. Usted y yo somos llamados a una vida de excelencia. Este mismo hombre, Jim Elliot, dijo lo siguiente en esta frase: no es necio quien da lo que puede guardar para ganar lo que no puede perder. No es necio aquel quien da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Y cuando usted analiza como esta, usted dice, ¿y qué podía perder Jim Elliot? No, él no perdía nada porque era salvo, pero perdía la bendición de ganar a otros para Cristo, y él tomó el camino de renunciar a sus comodidades para enfocarse en lo más precioso, que era ganar almas para Cristo. Y él no podía perder esa bendición. Y ganó la bendición del cielo, sabiendo que estaba en la voluntad del Señor. Y su esposa hizo lo que tenía que hacer posteriormente. Increíble, hermanos. Hay un precio a pagar. Otro gran misionero en la China, que también fue misionero en la India y en África, dijo: si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces no hay sacrificio demasiado grande que yo haga por él. Si Jesucristo es Dios y él murió por mí, no hay sacrificio demasiado grande que yo pueda hacer por él. Gracias, hermano. Si sabemos que Jesucristo murió por nosotros y que su sacrificio fue un sacrificio perfecto y que nos dio todo lo que nosotros no podíamos alcanzar, entonces no hay sacrificio demasiado grande como renunciar a cosas que este mundo me ofrece. Renunciar a cosas que no se identifican con una vida cristiana. Eso es ser un discípulo. Ser un discípulo lleva entrega. Dios nos revelará sus planes y propósitos, pero debemos obedecerle y esto costará. El Señor dijo a Ananías acerca del apóstol Pablo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y lo dijo de aquel hombre que dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 8 de Hechos: y Saulo consentía en su muerte. Y Pablo se gozaba en su muerte. Pero un día Dios lo confrontó. Y le dijo a Ananías, a un discípulo de él: ve y dile a ese hombre lo que él necesita escuchar. Porque yo voy a hacer de este hombre un gran misionero. Alguien increíble. Pero él va a saber lo que es padecer por mi nombre, como padeció Esteban. Como han padecido tantos por mi nombre, él lo sabrá. Porque la vida cristiana, hermanos, no es simplemente llegar y sentarnos. Lleva entrega, lleva sacrificios, lleva dejar atrás cosas que no tenemos que llevarla en este maletín después de estar con Cristo. Dios quiere que nosotros vivamos vidas diferentes. Hacer y obedecer la voluntad de Dios tiene un gran precio. Y cuando Cristo, en obediencia al Padre, murió en la cruz, dice la Biblia que su madre sufrió la agonía de ver a un hijo morir cruelmente.
Sí, María sufrió allí, agónicamente, ver a su hijo derramando su sangre. Ella no entendía, quizás en ese momento, todo esto, porque ella lo miraba como su hijo. Sin embargo, esta era la voluntad de Dios para que hoy tú tuvieras vida, para que hoy tú tuvieras salvación. Porque si Cristo no hubiera ido a la cruz y no hubiera sufrido por nosotros, hoy no estuviéramos acá. Entonces, la vida del cristiano, la vida de un discípulo lleva trabajo. Es una vida de precio. Y ahí le dejo los 3 puntos o las 3 principales enseñanzas. Si usted quiere ser un discípulo de Cristo, debe aprender en primer lugar a ajustar su vida a la palabra de Dios. Ajustar su vida o estar en dependencia total de Dios y pagar el precio de un seguidor de Cristo. Hay que pagar un precio. Y ese precio, usted sabe si lo va a dar o no. Usted sabe si va a pagar el precio. Yo sí le digo a usted de que no hay bendición más grande que estar en el centro de la voluntad de Dios. Nos ponemos en pie y oramos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos compartirla y podemos enseñarla. Bendice nuestra iglesia, Señor. Bendice este tiempo que tendremos a continuación de clases y después de los bautismos. Nos ponemos, Señor, en tus manos. Ayúdanos a ser discípulos tuyos, discípulos que enseñen, discípulos que guíen a otros a tu verdad. Que seamos ejemplo de conducta, fe, para aquellas personas que vienen a ti. Nos ponemos en tus manos, Señor. Como iglesia estamos muy agradecidos por todas las bendiciones que tú nos das. Y oramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y tu iglesia dice amén y amén. Que Dios le bendiga.